Mi suegro, como siempre, no quitaba la vista de la pantalla, sentado atento a su partido de fútbol. Yo estaba en la cocina cuando sentí que la vecina se me acercaba demasiado. Con una sonrisa maliciosa, me susurró al oído: «Entonces, ¿qué dices, cuñada?». Sentí un escalofrío, y miré rápidamente hacia la sala, y le respondí en voz muy baja, casi rogando: «No me digas eso, te pueden escuchar y no quiero que se arme un alboroto aquí». «Ay, amiga, ya deberías tomar una decisión», insistió ella, ignorando mi miedo. «Mira que mi hermano sufre por ti, se le nota en los ojos». Levanté la mano, marcando una distancia clara entre las dos. «No sigas, por favor, recuerda que yo no le he dado motivos a tu hermano. Mira, si vienes solo para traerme recados suyos, prefiero que no vuelvas más». Traté de que mi voz sonara firme, pero por dentro era un manojo de nervios. Ella me miró de arriba abajo, se acomodó el bolso y soltó con sarcasmo: «Ay, no se me vaya a marchitar la flor». «Está bien, ya que no me quieres aquí, me voy». Caminó hacia la salida, y al pasar por la sala, gritó con una amabilidad fingida: «Nos vemos, Don», y mencionó el nombre de mi suegro. Él solo hizo un gesto con la mano sin despegarse de la tele. Cuando se fue, el silencio de la casa me cayó encima. 7 años llevaba mi esposo lejos. «Solo un año más», me decía siempre por teléfono. Pero el tiempo es cruel, su rostro se borraba de mi memoria, y en su lugar, el hermano de mi vecina aparecía en mis pensamientos cada madrugada. Me daba miedo, mucho miedo, sentir que mi corazón empezaba a traicionar la lealtad que le debía a mi matrimonio. En eso, mi suegro se levantó y entró a la cocina, me miró seriamente y me dijo: «Oye, hija, creo que deberías tener un poco de cuidado con esa vecina. Ya ves cómo es, siempre de casa en casa buscando chismes. Yo sé bien que ella no es trigo limpio, he visto quien viene a buscarla a su casa a deshoras. Y ya sabes lo que dicen, dime con quién andas y te diré quién eres». «Tiene razón, suegro», le respondí bajando la mirada. «Voy a evitar hablarle, pero ya sabe cómo es ella, aunque una trate de escabullirse, se le pega a una como una sombra». Mi suegro se rió suavemente y me puso una mano en el hombro. «Bueno, en eso tienes razón, tal vez estoy siendo muy duro con ella. Al final, lo importante es que yo te conozco, y sé de lo que eres capaz y de lo que no, confío en ti». Se escuchó un grito desde la televisión. Mi suegro se dio la vuelta y corrió de nuevo al sofá. «Ese es el gol que esperaba», exclamó emocionado. Y yo aproveché el momento para salir. «Suegro, voy a salir a ver lo del almuerzo, hoy me toca cocinar», le dije. Él solo asintió con la cabeza, absorto en la repetición. Caminaba con la mente en otra parte, cuando al llegar a la esquina, lo vi. Mi corazón dio un vuelco, era el hermano de la vecina. Se acercó con pasos lentos y me dijo: «Buenos días, vecina, ¿cómo está?». «Buenos días», respondí secamente, intentando pasar de largo. «Oiga, vecina, ¿podría hablarle un momento?», me preguntó, caminando a mi par. Me detuve en seco y lo miré con desesperación. «Oiga, vecino, disculpe, pero no quiero que me vean caminar junto a usted. Todo se malinterpreta y yo soy una mujer casada, por favor entiéndalo». Él suspiró y me miró con una sinceridad que me hizo temblar las manos. «Lo siento mucho, es que no encuentro otra forma de acercarme a usted, a no ser que quiera darme su número, y yo la llamo o le escribo, solo quiero hablar, nada más». «¿Es que no escuchó que soy casada?», repetí tratando de convencerme a mí misma. «Sí lo escuché, y muy bien, además sé quién es su esposo. Pero no quiero molestarla, ni ser causa de chismes. Solamente quisiera hablarle de algo muy importante para mí, para liberarme. Para no tener que arrepentirme cuando sea viejo de no haberme atrevido a hablar». Tragué saliva, mientras la curiosidad y el miedo luchaban dentro de mí. Para que se fuera rápido, solté lo primero que se me ocurrió: «Su hermana tiene mi número, pídaselo a ella si tanto quiere hablar, pero ahora déjeme ir». Él sonrió con una dulzura que me dolió: «Muchas gracias, que tenga un buen día, vecina». Regresé a casa y me puse a cocinar, pero mis manos se movían mecánicamente. No podía quitarme sus palabras de la cabeza. Sabía que era un buen muchacho, trabajador, un hijo dedicado.
De pronto, me descubrí mirando el celular sobre la mesa, deseando y temiendo que vibrara. Como si lo estuviera invocando, el mensaje entró. Te espero en la cafetería del parque a las 5, solo quiero hablar. Llegué a la cita con el alma en un hilo, y me senté frente a él, y vi que estaba nervioso. Entonces empezó a decirme, oye, yo sinceramente estoy muy confundido. No sé ni cómo fue que pasó, pero, ¿quién va a poder decirle al corazón que no? Lo interrumpí antes de que el sentimiento nos ganara a los dos. Sé lo que quieres decir, porque tu hermana ya me ha hablado mucho. Pero antes de que sigas, escúchame. Yo soy una mujer que decidió hacer una vida con su esposo. Tú eres joven, eres soltero, y mereces a alguien que no tenga compromisos. Conmigo solo vas a tener dificultades, porque no es bueno que alguien como tú tenga que esconderse para hablar con una mujer. Lo que sea que tengas que decir, mi respuesta es no, y no porque no seas atractivo, claro que lo eres, pero tú mereces a alguien que pueda corresponderte sin temor a ser vista. Me levanté de la mesa sintiendo que si me quedaba un segundo más, iba a cometer un error. Me di la vuelta y me fui, dejándolo allí. Sentí que le estaba salvando la vida a él, y salvando mi propia alma. Prefiero vivir sola con mi recuerdo, que destruir mi vida y la de un muchacho tan bueno por un momento de debilidad. Si esto se supiera, los que más sufrirían serían los que confían en nosotros. La vida es una sola, y una mala decisión es suficiente para acabar con ella. Hay que pensar en los demás, en los seres que nos rodean, y en la paz de nuestra propia conciencia. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.